buenas noches. Yo soy Logan Wayne, autor de cómic, novela gráfica, novela en prosa, cuento corto y parte del consejo editorial de Pura Pinche Fortaleza Comics. Y hoy tengo la oportunidad, el privilegio de entrevistar a mi buen camarada, mi amigo Héctor Santarriaga, a propósito de la nueva edición de su novela gráfica Hermanos. Eh, pues desde ayer no nos vemos, amigo. Vamos a estar aquí, pues platicando contigo ampliamente de tan lograda obra. Ya te he dicho Gracias. lo que pienso de ella y bueno, pues vamos a platicar de todo lo que hubo detrás, lo que hubo delante de las dos ediciones anteriores y lo que hay en esta nueva gran edición de 10º aniversario. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, amigo. Pues aquí estamos listos para platicar de Hermanos, que si bien ya tenemos una silla donde platicamos a detalle sobre las primeras dos ediciones, pues creo que sí vale la pena platicar un poquito más y sobre todo para los que no conocen a detalle lo que hubo atrás de la obra para esta edición que hicimos de 10º aniversario. Sí, claro que vale la pena. O sea, finalmente tuviste un tiraje de 1000 de la primera edición, amigo. Sí, mandé a hacer 1000, aunque ese impresor siempre lo comento, siempre nos mandaba muchos más ejemplares, ¿no? Pero no 10 o 20, sino, había veces que le pedíamos 1000 y nos daba 1700 libros, ¿no? Entonces Sí. sí, fue una edición de poco más de 1000, ¿no? Como 1500 Es fueron esa mil vez. quinientos la edición Pocket fueron 2000. La edición Pocket fueron, no, también fueron, o sea, encargué 1000, pero me dio más, ¿no? O sea, yo creo que Ok, combinados fueron 3000 ejemplares entre esas dos. 3000 ejemplares. Y bueno, justo por eso vale mucho la pena, porque en un mercado de 120 millones de personas, el hecho de que 2000 personas, 3000 personas hayan extinguido las dos versiones anteriores, pues es una gran noticia. La verdad es que está muy bien, pero realmente el público potencial para poder llegar a esta gran obra, pues ahí está latente. Y bueno, pues justo por eso pues ahora tu tiraje fue de 5000, amigo. 5000 ejemplares, la tercera edición, la edición de 10º aniversario. ¿En algún momento en todos estos años pensaste tirar 5000, amigo, de algún libro? Bueno, recientemente sí, o sea, obviamente, ¿no? Pero en un inicio no. De hecho, una de las anécdotas que platicamos en algún momento cuando platicaba de la primera edición, hubo un momento ahí de duda entre qué hacer con esa primera novela gráfica y estuve a punto de tomar la decisión de tirar 100 ejemplares en, eh, en serigrafía y con papeles especiales y en un formato más grande. eh, y pensaba más en este rollo de experimentar con el rollo del libro objeto, ¿no? Digamos, ¿no? Y decía, chingue su madre, o sea, 100 ejemplares de a 1000 pesos, 100,000 pesos, vámonos, ¿no? Eh, y que se vendan poco a poquito, ¿no? Hay todo un mercado de eso, ¿no? Es muy interesante, pero bueno, al final tomé la decisión de irme por el camino del offset y de tirar 1000 ejemplares. No, pues fue una gran decisión en ese momento. Yo ya había hecho eso de imprimir en offset, pero ahí hubo un momento pues no de duda, sino de buscar otro camino, un camino diferente, particularmente con esa edición. Buenísimo, pues celebro, amigo, que no te hayas ido por allá, no porque no hubiera sido una buena idea, sino al final me parece que el hecho de que hoy 3000 personas tengan esta novela, pues abre el camino para estas 5000 y abre el camino para que en la edición de 15 aniversario, de 20 aniversario, ahora sí venga ese libro objeto que seguramente ya ahora sí con toda esa base de lectores,
pues ya va a haber mucha gente que lo va a querer tener, ¿no? Entonces, creo que está muy bien. Seguramente, en algún momento podrá consolidarse ese asunto, pero bueno, pues vayamos un poco por el principio, amigo. Hermanos. Hermanos finalmente fue tu primera novela gráfica, Así después de es. venir haciendo historias cortas. Este, fue un parteaguas en tu carrera, Hermanos, ¿no? Ya nos has platicado en algunas entrevistas que estuviste en varios colectivos haciendo historias cortas, pues incluyendo las antologías de Nostromo, que fueron tres volúmenes. Ujú, Platícanos de el momento. O sea, a mí me gusta mucho hablar de los momentos porque ujú. finalmente los momentos son los que, las decisiones que tomamos en algún momento son las que van definiendo nuestros destinos, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el momento en el que decidiste embarcarte más allá de una historia corta en una historia de largo aliento como fue Hermanos, tu primera novela gráfica del 2014, amigo? Bueno, fue una decisión, no fue un momento en el que dije, a partir de aquí nos vamos para allá. Fíjate que yo venía, cuando hacíamos todo esto de las historias cortas en los otros colectivos y que estuve publicando aquí y allá, eh, cuando publicamos en La Parranda, que publicamos esta antología de historias de terror que se llamaba Paranormal Directo, pues publicamos este, un cómic de 32 páginas, me parece que fue, no recuerdo cuántas eran, si eran 24 o 32 páginas, y nos sentíamos muy contentos con ese cómic. Esa fue la primera vez que autopublicamos un cómic, y, y pues todo muy bien. Me acuerdo que costaba en ese entonces 20 pesos. Eso debe haber sido por ahí del 2006. Y pues empezamos a hacer algunos eventos para venderlos ahí, que eran fiestas, ¿no? Realmente lo que hacíamos. Pero nos dimos cuenta que era un gran problema el, eh, el vender esos cómics, cuando la gente nos decía, oye, yo vivo en Tijuana, mándamelo, ¿no? Ah, sí, claro que sí, déjame ver cómo le hago, déjame cotizar. Y entonces de repente ese cómic de 20 pesos nos costaba 50 pesos mandárselos, o 60 pesos mandarlos pues allá, ¿no? A otros lugares, ¿no? Ya no solo Tijuana, sino varios lugares de la República, y ya ni hablemos del extranjero, ¿no? Lo cual hacía que fuera un producto cero atractivo para la banda, ¿no? Y bueno, en esa época estuvimos ahí explorando varias ideas, y yo desde ahí yo traía la espinita de que decía, es que si pudiéramos hacer libros un poco más grandes, eh, por un lado, respecto a lo comercial, ¿no? De poder eh, mover una historia completa, que la gente eh, piense que esos 50, 60 pesos que le va a invertir al envío, pues vale la pena por un libro que por lo menos valga lo mismo, ¿no? Que le cueste el envío, ¿no? En ese momento sí lo pensaba. Y empezamos ahí a pensar en varias ideas, ¿no? En esa época. Y yo venía de reflexionar varias cosas en torno a eso, a que es bien complicado. Lo era en ese entonces, lo sigue siendo hoy en día, el sacar un número uno de una historia, y ya, ponte atento porque ya viene el número dos, ¿no? Y el tres y el cuatro, ¿no? Y que, bueno, pues, si tú quieres contar una historia un poco más amplia, casi todo lo que hacían era hacerla en varios tomos, en varios números, ¿no? En floppies, ¿no? O grapas, o como les digan ahora. Pero pues yo veía que eso era un problema, desplazar esos ejemplares así, y más en 2006, 2007. Entonces, bueno, yo desde entonces traía la idea de que era mejor contar historias completas en un solo tomo, ¿no? Y bueno, venía leyendo cosas, por ahí hay en línea un manifiesto muy interesante de Warren Ellis, de finales de los 90, principios de los 2000, que, que se llama así, lo pueden encontrar, el manifiesto del viejo bastardo, así se llama, y donde él cuenta por qué la novela gráfica es el mejor medio para
es la evolución natural del cómic, ¿no? Que viene desde los comic strips, las tiras cómicas, los cómics en grapa, hasta él considera que es la mejor forma en que tú le puedes entregar al lector completo una historia. Y bueno, la verdad es que yo asumí eso desde entonces, ¿no? Pero una cosa es pensar que lo quieres hacer y otra cosa es hacerlo, ¿no? Realmente sentarte a dibujar una novela gráfica completa, sentarte a escribirla, sentarte a producirla, ahorita ya me parece más fácil, ¿no? Ahorita estoy malabareando con varias al mismo tiempo, ¿no? Pero en ese momento, cuando nunca lo has hecho antes por primera vez, pues sí está bien difícil. Y más cuando estás considerando el autopublicarte. No es lo mismo imprimir un cómic de engrapa, ¿no? De 20 páginas, 24, 32 páginas, a publicar una novela de 64, 100 páginas, ¿no? Entonces, y más si no tienes la forma de cómo desplazar esos ejemplares, ¿no? Entonces, bueno, pues traía esa idea dando vueltas en mi cabeza de eso a fuerzas tiene que funcionar, o sea, era algo que yo quería hacer, pero no veía que pudiera ocurrir pronto, ¿no? Y bueno, todavía me faltaba a mí aprender algunas cosas en el camino. Y pues ya, finalmente, en Nostromo, cuando hacíamos estas historias cortas en la antología Nostromo, pues la idea era en algún momento empezar a desarrollar proyectos personales, ¿no? Los autores que integrábamos Nostromo en ese momento, y que pues la misma antología sirviera solamente como un trampolín para poder hacer ello, ¿no? Entonces, yo sabía que ahí mi camino era la novela gráfica. Y bueno, lo fui asumiendo poco a poco, ¿no? No fue algo así de un día para otro, sino fue algo que estaba en mi cabeza dando vueltas desde 2007 y realmente por ahí del 2011 estuve trabajando en una novela gráfica que se llama, que aparece en Forjador, un fragmento de esa novela, que es la última historia que se llama Oscura. Esa iba a ser una novela gráfica de 64 páginas y estuve tallereando algunas cosas con algunos camaradas, pero al final no fluyó, no ocurrió. Y fue hasta 2014 que logré como ya poner todo eso en la mesa y ponerme a dibujar y concretarlo, ¿no? Pues más o menos así fue, ¿no? Pero no fue un momento en específico, sino una idea que se fue acumulando hasta que pudo nacer en 2014. No tienes aprendido tu micrófono. Perdón. Hago Sí. un paréntesis tantito para convocar a la banda. Si bien yo traigo aquí una batería de preguntas, pues siéntanse con la libertad de emitir las preguntas que consideren respecto a la novela de Héctor. Y bueno, pues todas esas preguntas las vamos a leer en algún momento de la charla, ¿no? Y seguramente Héctor las va a contestar sin mayor problema. Este, y bueno, pues muy interesante esto que nos cuentas. O sea, la verdad es que cuando uno va arrancando en esto, pues finalmente uno tiene muchas dudas, ¿no? En qué camino tomar, si el de los floppies, si el de las historias cortas, si el de los stickers, si el de las pinches tazas, ¿no? Uh-huh. Pues siempre cada quien, cada uno, o sea, nos hemos topado con muchos autores que hacen las cosas de manera diferente y tal como lo hemos dicho aquí, pues nosotros platicamos de la manera en la que nosotros lo hicimos, pero eso no implica que como lo hayan hecho otros, pues esté mal, ¿no? Cada quien, de alguna forma va sacando su proyecto y bueno, pues qué bueno que compartes esto que finalmente la idea justo de muchos de los videos, de mucho de lo que platicamos aquí, pues es justamente el hecho de compartir la experiencia y pues que la banda lo pueda en algún momento aprovechar, ¿no? Y bueno, seguramente hay mucha gente que domina el asunto del género de la ciencia ficción y en este caso el subgénero del cyberpunk, ¿no? Pero pues, regresando un poco a 3,000 personas ya se lo llevaron y eso,
Pero pues a lo mejor hay millones de personas que sí les gustaría saber un poquito más, sobre todo acerca de qué va el cyberpunk, ¿no? ¿Qué es lo que trae el cyberpunk? Que finalmente pues es el subgénero en el que se desarrolla tu historia de hermanos. ¿De qué va el cyberpunk, amigo? Bueno, el cyberpunk es un subgénero de la ciencia ficción que realmente tuvo su auge en finales de los 70s y 80s y realmente es un género en el cual generalmente es un futuro cercano, muy cercano, o sea, cercano pudiera ser mañana, pasado mañana, el mes que entra o en 5 años, ¿no? No es como estas historias de los futuros remotos de 20, 30, 100 años, ¿no? O miles de años en el futuro, sino generalmente son historias muy cercanas. Generalmente no está determinado ese tiempo, nunca es tan claro qué tan lejos estamos de ese momento, pero sí es algo que de entrada es cercano y que en el cual pues hay dos constantes en el cyberpunk, que es el desarrollo de la tecnología ha ido avanzando, como siempre la tecnología va avanzando, pero este desarrollo tecnológico, si bien puede traer cosas muy buenas, una consecuencia natural de eso es que genera una distancia iba a ser el público, ¿no? Pero entre la sociedad, acentuando las diferencias, sobre todo a nivel económico, político y social, hace estas diferencias hacen que lleven a tronar, ¿no? A estar en conflicto todo el tiempo, ¿no? Entonces, si bien la tecnología en otros géneros de la ciencia ficción es algo visto como algo muy bueno, muy positivo, que nos va a llevar a la conquista del espacio, a explorar el crecimiento humano, aquí realmente lo que nos muestra el cyberpunk es acentuar las diferencias tan grandes que tenemos hoy en día y las lleva a un extremo, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta mucho de ese género es que presenta una crítica social al presente que estamos viviendo en una historia de ciencia ficción y es parte de lo que a mí me gusta de ese género en particular eh, y por qué me gusta ahí que esté colocada mi obra, ¿no? O sea, no, el cyberpunk no es nomás así, cablecitos y cosas así, sino debe haber una crítica social y debe haber un contraste ahí entre sociedad y tecnología, que es la parte punk, ¿no? Del cyberpunk, justamente. Ok, ok, no, pues muy bien. Obviamente ya con esta descripción, pues seguramente todos, ya tenemos en nuestra cabeza algún contenido que hayamos visto de ese género, sin a lo mejor ni siquiera haber sabido de que era cyberpunk, ¿no? Entonces, creo que Sí, está muy bien, sobre todo para la gente que de repente pudiera tener una barrera con el nombre cyberpunk y no se siente identificado. Bueno, me parece que con esta explicación, bueno, pues esa barrera se ha diluido o al menos se ha entendido, ¿no? Y eso está muy bien. Y bueno, siempre que uno tiene un proyecto, ahorita, por ejemplo, estabas platicando que andabas malabareando con varios proyectos ahorita. ujú, La historia de hermanos es algo que tú ya traías, eh, o sea, tú publicaste Hermanos en 2014, en noviembre de 2014, sí, en el Festo, me parece. sí. Este, y bueno, ¿cuánto tiempo atrás tenía ya gestándose en tu cabeza esa historia? Bueno, la historia de Hermanos la empecé a desarrollar, digamos que a lo largo de un año antes, más o menos. Eh, Sin embargo, ahí algo que está bien chido que hice en ese momento es que yo venía construyendo historias cortas que aparecían en la antología Nostromo, en las antologías Nostromo, y esas historias de cortitas están, estaban conectadas en un mismo universo, ¿no? Donde estaba planteando un escenario de algo que estaba ocurriendo
en un futuro cercano en la red, ¿no? Digamos. Y esas historias cortitas, pues, empezaban y terminaban y ahí las dejaban. Cuando yo decidí construir Hermanos, pues lo primero que pensé fue en, pues voy a aprovechar este escenario que he venido construyendo, este trasfondo de este pequeño universo que estaba conectado con puros cuentitos, con puras historias cortas, y voy a construir en eso que ya hice, que ya está ahí medio, pues más o menos pavimentado, ¿no? Por lo menos ya estaba aplanado el camino ahí, pues voy a poner una historia de mayor aliento, ¿no? Un poquito más. Y pues bueno, de ahí viene que empecé a construir ahí ya. Se me hizo más fácil usar eso como esa base y ahí dejar caer la historia de estos dos hermanos, ¿no? De los hermanos Salazar, y, y que a partir de ahí empezaran a transitar por ese mundo. Si bien las otras historias hablaban de lo que ocurría dentro de la red, aquí me gustaba como contar algo que estaba ocurriendo fuera de la red, ¿no? Pero que estuviera haciendo referencias todo el tiempo a algo que estaba pasando allá, ¿no? Entonces, pues eso hizo que fuera un poco más fácil y que me pudiera concentrar concretamente en la historia de los dos hermanos, ¿no? Y fue más o menos, menos de un año fue lo que me llevó a hacer la obra, pero sí, pues en ese escenario se dio esto. Ok. Y bueno, pues ya que platicas un poco justo que de la historia, pues platícanos, danos el speech de Hermanos y sobre todo también, ¿por qué ya no tiene el 3 en el título? O sea, bueno, yo leí Hermanos, tenía el 3, después leí el Pocket, tenía el 3, y para mucha gente la revista se llamaba Tres Hermanos. Entonces de repente era así como que, este, ¿qué onda con ese 3, no? Entonces, ya lo has platicado en algún momento, pero creo que este, estaría muy bien que ahora que ya no tiene el 3, pues nos platiques justo de qué va, hermanos, y bueno, pues el asunto del 3. Bueno, pues Hermanos es una historia de dos hermanos, los hermanos Salazar, Emiliano y Santiago. Son dos hermanos que se llevan muy mal, que no se han visto en mucho tiempo y que se reencuentran en la Ciudad de México eh, en medio de una crisis que hay de violencia, ¿no? La ciudad está siendo, pues hay varias crisis en la ciudad, ¿no? Digamos así. Y en este momento en que se encuentran, ellos empiezan pues, se van a ayudar el uno al otro con los problemas que cada uno trae para sacar adelante esos pendientes que tienen y se van acompañando. Realmente es una historia muy simple. Se encuentran en la mañana y a lo largo del día se van acompañando, resolviendo ahí varias cosas. Y pues esto los va a llevar más allá de ayudarse con las broncas que traen en ese momento, los va a ayudar pues a reconocerse el uno al otro, ¿no? En que son, pues que son familia, que son hermanos, y que al final, pues, si bien no acaban de entenderse por completo, pues se dan cuenta que al final, pues esta parte muy conmovedora sobre la hermandad, eh, esos lazos de sangre que los une, pues es muy fuerte, ¿no? Y los ayuda a transitar por este día en este reencuentro que se da, ¿no? Esto se da en una Ciudad de México en un futuro cercano, eh, en este contexto de ciencia ficción, cyberpunk. La historia tiene acción, tiene un poco de humor y sobre todo tiene mucho rock and roll, ¿no? Tiene mucha música. La música desde el primer momento fue algo muy importante en la obra, en los personajes y en lo que dicen, en lo que piensan y en la gente que se encuentra, ¿no? Hay unos sicarios vestidos como Elvis Presley, ¿no? Que son unos traficantes que controlan la ciudad y pues se da ahí un encuentro fuerte entre ellos, ¿no? El hermano mayor trae broncas de que es como un cazarrecompensas, que además trafica con tecnología. El hermano menor, pues está bien jovencito, tiene 16 años y está en las broncas existenciales y de amor que atraviesa, pues,
muchos jovencitos a los 16 años y, y pues así se da este encuentro, ¿no? De eso va, en términos generales, Hermanos. Y ¿por qué el 3? ¿Por qué había un 3 en la portada? Bueno, dentro de todo lo que ocurre en la historia, hay un componente cibernético que es muy importante dentro de la historia, que se llama el H3, ¿no? Así, H3, H3. ¿No? Y pues es algo tras lo cual todo mundo anda en esta historia, ¿no? Y pues por eso quise poner el 3 en la portada, ¿no? Que H3 y ya, pues era una cuestión más estilística que hacía conexión con este elemento que existe dentro de la obra, pero justamente pasaba esto lo de, oye, ¿por qué si son tres hermanos? ¿Por qué solo hay dos? ¿No? Y obviamente quienes leían la obra sabían por qué había un 3 en la portada, pero bueno, de repente sí pasaba mucho de que, oye, a mí me gustó mucho el de los tres hermanos, ¿no? Y así de, ¿cómo que te gustó? Pues si lo hubieras leído sabrías que no son tres hermanos, ¿no? Entonces, bueno, por una cuestión así más práctica y que se acabó el patrocinio de la zapatería Tres Hermanos, pues ya pues ya decidí quitarle el 3 y al final siempre nosotros le hemos dicho hermanos, ¿no? Y bueno, yo siempre lo he nombrado hermanos, ¿no? Cuando me refiero al el hermanos y el hermanitos, ¿no? La edición Pocket. Pero, pues sí, así se dio eso, este cambio. Y bueno, aproveché ahorita con el cambio con esta nueva edición para quitarle el 3 y ya irnos para adelante así con esto. Eso, muy bien. Fíjate que esto no te lo he dicho, pero sí creo que Hermanos, pues desde la primera edición tiene una gran portada, tiene un diseño que llama mucho la atención en donde pongas el libro, pero me parece que una de las fortalezas que tiene justamente esta novela y de ahí en adelante toda tu obra, pues es justamente los diálogos, ¿no? Los diálogos con los que vas construyendo la relación de los dos hermanos y cómo poco a poco van encontrando el camino para justamente poder encontrarse, para pasar esa brecha generacional que los ha dividido. Y bueno, pues me parece que adicional a la gráfica que tiene tan particular tuya y tan contundente y tan fuerte, pues finalmente poco a poco los diálogos que van teniendo, que se van desarrollando en la novela, pues son los que nos van permitiendo que estos personajes se vuelvan entrañables, ¿no? Entonces, justo, y bueno, aderezado con con los momentos musicales, pues la verdad es que es una historia que sí de entrada, ciencia ficción, cyberpunk, pues es así como que, ay, cabrón, ¿qué pedo con esto? Pero conforme vamos avanzando, pues vamos desmenuzando la relación de estos dos personajes y sí me parece que una de las fortalezas que tiene esta novela como tal, pues definitivamente son los diálogos, ¿no? Esos diálogos que tienes en varias locaciones, en una cantina, que tienes en la calle, que tienes pues en varios lugares, en las mismas batallas, o sea, los diálogos de los maleantes, o sea, todo eso, la verdad es que lo que construye, pues es algo que finalmente ya ha vencido la barrera del tiempo y estamos a 10 años hablando todavía de hermanos y la gente sigue consumiendo hermanos y con esta nueva edición pues va a tener algo muy interesante, pero antes de irnos a hablar de lleno de la nueva edición, sí me gustaría saber, por ejemplo, ¿cómo te fue con la primera edición de Hermanos más allá de la venta, ¿no? Más allá de la venta, ¿por qué en alguno, sé que nos has platicado el experimento que hiciste con el Pocket de Hermanos, cómo te fue con ese experimento? Y bueno, pues finalmente todo eso forma parte del camino que nos lleva
a esta nueva edición de 10º aniversario? Pues, pues realmente me fue muy bien. Cuando publiqué la primera edición, la del 2014, que es esta de aquí, eh, pues, pues todo fue nuevo para mí, ¿no? Si bien ya llevaba un rato ahí haciendo cómics, realmente, pues hacer una novela gráfica fue complicado. Y fíjate que tuvo muy buena respuesta, tuvo una excelente respuesta en, en, en el pequeño círculo que yo me movía a lo mejor y en el pequeño círculo del cómic mexicano, ¿no? Que era más pequeño de lo que es ahora. Me fue muy bien. Fíjate que los festos, yo lo presenté en un festo, en el Festo 2014. Y a partir del 2012, los festos los hicieron dentro de la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Entonces, bueno, esto hacía que, si bien estábamos atrincherados como aparte del resto de la feria, pues algo nos llegaba, ¿no? De todo ese mar de gente que es la Feria del Libro Infantil y Juvenil, sobre todo en esa época cuando se hacía en el CNA. Y pues bueno, pues le fue muy bien, le fue muy, muy bien a la obra. Y eh, bueno, también que he contado que yo estaba muy sorprendido, ¿no? Porque la experiencia anterior que tenía era pues otro tipo de ventas, otro tipo de números. Y realmente ahí sí me cambió el panorama muy cabrón. Yo dije, no, pues sí, sí, toda mi teoría que tenía sobre la novela gráfica y por qué sí, sí, sí funciona y sí es así. Y yo recuerdo mucho que incluso yo en ese momento tenía una entrada, un negocio con el cual tenía una entrada de dinero y el mismo mes que presenté Hermanos, ese negocio colapsó, ¿no? Lo cual me dejó sin la entrada de dinero que yo, pues, que me daba para vivir en ese momento, ¿no? Y estuvo tan cabrón que los siguientes meses en lo que se recuperaba eso, eh, porque aparte yo traía ahí una deuda que estaba pagando de aquel negocio que no había funcionado y, y pues todos los pagos de los siguientes meses, todo lo cubrió Hermanos. O sea, yo no tenía otra entrada de dinero en ese, o sea, noviembre, diciembre, enero 2015, febrero, marzo, abril, mayo, todo eso lo pagó Hermanos, ¿no? Y y bueno, yo estaba muy contento por un lado, pero por el otro decía, no mames, no tengo dinero para la siguiente, ¿no? Porque pues todo me lo estaba llevando en el día a día. Y, y bueno, o sea, al final eh, publiqué la siguiente novela gráfica, que fue Coda, la bailarina, el hipopótamo y el muro. Y yo dije, aquí soy, ¿no? Porque ahora voy a ir con el doble de fuerza. Y bueno, ahí descubrí que también que los libros van a diferentes velocidades unos y otros, ¿no? Entonces no llevaba el mismo impulso. Después ya vino una tercera y también fue diferente. Y bueno, pues en general le fue muy bien a Hermanos a la primera edición. Eh, Cuando se acercaba al final de que se me estaban acabando los ejemplares, pues vino eh, esta idea de que, bueno, lo publico otra vez igual o hago algo diferente. Y bueno, se dio este ejercicio de publicar la edición Pocket y realmente le fue bien también a la edición de bolsillo. Y bueno, ahí ya traía como encarrerado todos los otros libros que vinieron después. Entonces, pues al final me fue muy bien y estoy muy contento con el resultado que ha tenido la obra. Y sobre todo para mí, o sea, ya hablando de la lana y todo eso, pues ya más o menos te dije cómo estuvo, pero algo que sí estuvo muy chido fue que a partir de ahí yo ya no dejé de hacer novela gráfica y sigo haciendo, ¿no? Y sigo experimentando ahora con obras de mayor aliento y más grandes y me ha gustado mucho
y todo partió de ahí, de esa decisión de publicar esta novela en ese momento. Ok. Y bueno, en ese momento en el que ya nos adelantaste un poquito de esta pregunta que te voy a hacer, pero A ver, dale. quisiera ahondar un poco más. O sea, finalmente tú antes de Hermanos veías el negocio del cómic, el pequeño negocio del cómic, pues de una forma, ¿no? Cuando sacas Hermanos, se dispara, se detonan otras cosas, compruebas tu teoría y evidentemente tu visión del negocio pues cambió, ¿no? Evolucionó. Hoy, a unos meses de que sacaste, a 6 meses de que sacaste la nueva edición de Hermanos, ¿tu visión del negocio cambió otra vez? No, sí, o sea, claro que sí. O sea, todo esto, o sea, ya te conté cómo me fue, ¿no? Y te conté hace ratito esta idea que traía, que por un momento estuvo muy intensa en mi cabeza de lo del libro objeto, ¿no? Yo no hubiera logrado eso con esa estrategia, ¿no? La verdad no lo hubiera logrado. Y bueno, también mi pensamiento en ese momento era, eh, con menos lectores puedo lograr más, aunque eh, o sea, la estrategia con 100 lectores eh, partimos para hacer otro tipo de cosas, pero pues no, bueno, la idea, primero es ese momento de ir por el offset, después de ver el resultado de la recepción que tuvo la banda, sí creo que hubo más gente que me volteó a ver a partir de que saqué la novela gráfica, Hermanos, ¿no? Y luego ya vi lo que pasó los siguientes meses cuando se estuvo vendiendo. Y, y bueno, este, pues obviamente cambió muchas cosas en ese momento y todo ese recorrido que ha venido pasando desde entonces, pues sí ha cambiado mucho la idea, ¿no? Al grado que, si bien, si partimos de 1000 ejemplares a estar imprimiendo 2000, a imprimir 3000 y ahorita a imprimir 5000, pues bueno, pues, eh, pues eso habla de las necesidades que tenemos y el potencial de la obra, ¿no? Algo que está bien padre de estas segundas ediciones es que pues ya son libros que están probados, ¿no? Que ya estuvieron ahí, vimos cómo reaccionaron y ahorita nos permite de repente decir, le quito el 3 y no pasa nada, ¿no? Redibujo la portada y no pasa nada, ¿no? Este, cambiamos las cosas y ya lo vas haciendo con una seguridad más contundente y bueno, ahorita pues la idea es acabarse esos 5000, la verdad es que le ha ido muy bien a la nueva edición y ver a dónde llegamos, ¿no? Pero, pero sí me queda claro que el área de oportunidad que hay respecto a los lectores, o sea, como dijiste hace rato, pues el área de oportunidad es muy grande, ¿no? Y realmente los esfuerzos que estamos haciendo, o sea, 5000 ejemplares es un esfuerzo muy grande para nosotros, pero es para llegarle solamente a 5000, ¿no? Entonces, el área de oportunidad detrás de eso está muy interesante y pues bueno, la idea es ir por más, ¿no? Sí, o sea, platicábamos hace tiempo que en Fil Guadalajara entraron 900,000 personas y Sí, no nos compró ni el 1%, ¿no? Que son 9,000. Entonces, sí, no, 9,000 pues es más que 5,000 del tiraje de Hermanos uh-huh, y pues el potencial que hay, pues sí, realmente es espeluznante si de repente uno se pone a pensar mucho en eso, pero sí, también me parece que es muy motivador, ¿no? Y sí, bueno, pues evidentemente el hecho de haber invertido en 5,000 ejemplares, pues no, me permite entender pues que estás al tiro, esperando ir por todos esos lectores que muchos que ya te conocen, pero justamente muchos te van a conocer con esta nueva edición que bueno, pues está espectacular. Y pues pasemos a hablar de la nueva edición de Hermanos. va. No mames, llevamos 40 minutos.
y apenas vamos a hablar de esta edición, pero me parece que No, esto que hemos estado platicando es muy interesante, sobre todo porque ahora en Filey pues conocimos ahí banda que está haciendo esfuerzos y todo eso, y de repente ven la cuesta bien arriba, y el hecho que estemos compartiendo esto de cuando nosotros, o en este caso tú veías la cuesta muy arriba, y cómo poco a poco con este proyecto se fue aplanando, bueno, pues me parece que justo esa es la carnita que de repente la banda que ve nuestros videos, pues me parece que le puede ser muy útil, ¿no? Pero, bueno, ya nos platicaste que te llevó más o menos un año hacer la novela original. ujú. Esta nueva edición, ¿cuánto tiempo te llevó a hacerla, güey? Bueno, pues estuve trabajando varios meses, muchos meses, y el tema es que no puedo medirlo así de que, tantos meses, porque estuve haciendo muchas cosas al mismo tiempo y, y bueno, pues digamos que yo diría que a lo mejor de trabajo así de lleno, a lo mejor me llevó 3 meses, si pudiera conjuntar todas las horas y todo esto, ¿no? Eh, la obra trae el doble de páginas, trae el doble de páginas que la edición original, trae escenas extendidas, eh, se le puso grises a la obra. La obra original era blanco y negro así, negro duro. Voy a poner aquí un par de páginas para blanco y negro, y la nueva edición trae eh, grises, ¿no? O sea, es blanco y negro, pero trae grises. Y está editado el material original, ¿no? Por ejemplo, estas 2 páginas, eh, pues cambiaron completamente, ¿no? Y eh, obviamente se dibujaron nuevas escenas, se dibujaron nuevas cosas, y volví a los originales, ¿no? Los originales están hechos a mano, entonces volví a sacar los originales, ¿no? Y a escanearlos otra vez, a retocar el arte original, y vino este trabajo de grises, de hacer pruebas. Yo había estado haciendo pruebas unos años atrás, la posibilidad de meterle color o no a la obra, ¿no? Ahí tengo algunas páginas coloreadas, pero pues al final optamos por meterle los grises, ponerle texturas, sobre todo para diferenciar algunos planos, ¿no? Darle profundidad a la obra. Y bueno, pero pues lo primero que vino fue un trabajo yo siempre veo que es como el que hace un editor de cine, ¿no? Este, a mí me gusta mucho la edición, y esta parte de decir, pues, por ejemplo, tenía escenas muy apretadas, ¿no? Lo que hice fue desapretar esas escenas, los globos, de repente tenía personajes que estaban hablando y tenían un globo aquí gigantesco junto a ellos, que el globo casi los empujaba así fuera del cuadro, y de repente, bueno, pues esto lo puedo meter en 3 cuadros, ¿no? Y, y pues básicamente hice eso, ¿no? Darle como sus espacios a los personajes, a los globos, a los diálogos. Si había que dibujar 10 páginas más, pues se dibujaron 10 páginas más. Si hubo que agregar algunos detalles adicionales, pues se agregaban. Eh, yo decía, bueno, tampoco me tengo que engolosinar e irme al triple, cuádruple de páginas, ¿no? Mi límite era el doble, ¿no? De páginas, justamente. Y yo dije, bueno, pues si la obra original tiene 64, a lo mejor va a quedar de 96, ¿no? 120 páginas. Eh, pero no, pues la verdad es que fue fluyendo bastante bien. Y, y bueno, tuve que ponerme ahí unos calendarios porque todo esto lo fui haciendo en un momento complicado de trabajo. Eh, Recuerdo justo que estábamos en FENAL el año pasado, y yo en las mañanas me levantaba muy temprano a dibujar algunas páginas de hermanos, ¿no? Antes de irme a atender la feria. Esa feria me quedé varios días solo atendiéndola, ¿no? Entonces,
esta parte de estar haciendo las páginas y poco a poco irle sumando, pues sí fueron muchos meses de trabajo, pero bueno, es que estaba haciendo muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Y pues estoy contento con el resultado, la verdad. Además del doble de páginas, trae eh, algo que siempre, desde la primera edición quise hacer, es que hubiera como, ahorita todos le dicen, es la escena postcréditos, ¿no? Por el rollo de Marvel, que se posicionó muy cabrón las películas de Marvel a lo largo de estos años, pero cuando yo publiqué Hermanos, la edición original, pues está la historia completa, termina, viene un pequeño texto ahí donde platico algunas cosas, y luego viene una historia de 2 páginas, ¿no? Donde sigo un hilo que dejé suelto en la historia, y hago que ese hilo, como que le doy un jaloncito a ese hilo, y yo lo visualizaba como si fuera la obra un concierto de rock, y en los conciertos generalmente es los artistas, los músicos terminan de su concierto, muchas gracias, les damos un placer, y se retiran, y otra, y ya se regresan y se avientan 1 o 2 rolas más, ¿no? A mí eso se llama el encore, ¿no? A mí el encore me encanta en los conciertos, me parece que es algo muy chido, y yo quería que mi obra tuviera eso, que termina, muchas gracias a todos, y de repente, pum, un encore de 2 páginas, ¿no? Todos dicen que es por lo de Marvel, pero en realidad está más relacionado a la música, y tan es así que dice encore, ¿no? En la obra. Y bueno, algo que hice en esta nueva edición es que agregué una nueva historia de 6 páginas al final, con un nuevo encore. O sea, está el original y está la otra historia de 6 páginas, ¿no? De un personaje nuevo, ¿no? Entonces, pues estoy muy contento con este resultado. Por eso decía que la música es muy importante en la obra. Y ahora lo es más, porque hice ahí unas modificaciones, incluso dentro de la historia, para que la música pudiera fluir de manera más interesante, ¿no? Antes la selección musical que yo ponía, y aquí suena esta canción, ¿no? Pero ahora no, o sea, ahora explico por qué esa canción suena ahí en ese momento de una forma más integrada a la obra, ¿no? De hecho, las palabras de la canción tienen que ver con exactamente lo que está ocurriendo en la obra. No porque lo estén haciendo exactamente así, sino que a veces la canción desafía lo que están diciendo o contrapone lo que están diciendo los personajes, ¿no? Entonces se generan ahí cosas interesantes con esto. Pues sí. Ok, no, pues ya está, te adelantaste tres preguntas más. Perdóname, pues es que deténme. Pero está muy bien, o sea, finalmente todo va fluyendo y bueno, hablando de esto, hablando de este encore, justamente aprovecho esta coyuntura para preguntarte, finalmente tuviste 4 novelas gráficas que sucedían en el mismo universo, ¿no? En este caso, pues es Hermanos, Coda, Luz Eterna y Cuervo Eléctrico. Todas ellas suceden en el mismo universo, aunque son historias distintas. Y bueno, estos Encore de repente sembraban semillas que tú recuperabas en otros libros y de esa manera los ibas linkeando. Y bueno, me parece que en ese momento, en ese tiempo, lo voy a decir así, digamos que esa era una zona que ya dominabas, que ya gobernabas y era finalmente una zona de confort y en algún momento pues saliste de ella, hiciste terror, hiciste denuncia social, hiciste todo eso, ahorita sacaste esta nueva edición, pero mi pregunta es, ¿en algún momento va a haber otra novela que extienda el universo que ya construiste con estas novelas anteriores? Sí, sí, sí. De hecho, ahorita que estoy retrabajando algunas cosas de la obra, pues sí, hay una novela, hay una quinta novela gráfica de Cyberpunk que, cuyo nombre clave sigue siendo El Incidente Sid. A mí Eh, me encanta ese y nombre, amigo. el Incidente Sid era
Es una novela gráfica que iba a publicar después de Luz Eterna. Sin embargo, ahí me adelanté y publiqué Cuervo Eléctrico por esto, por el rollo de las 24 horas del cómic que hicimos en ese año. Y a partir de ahí, pues aproveché que estaba trabajando en lo de denuncia social y vino lo de Gila y empezaron allá a moverse muchas cosas en ese momento. Y, y bueno, yo le di una pausa a esa novela, al incidente Cid, porque una parte central de esa novela eh, tiene que ver con la pederastia, ¿no? Digamos, toca levemente ese tema. Y como yo desarrollé el proyecto Sueños Rotos, donde hablamos de la trata, y específicamente en EMI hablamos de lo que ocurre con la trata de menores, pues quise como darle un espacio ahorita para ahorita no tocar ese tema que no quiero, pero sí hay muchas ideas sobre este universo, en cada novela gráfica de Cyberpunk he dejado hilos de cosas que van ocurriendo, personajes que aparecen en un lado, que aparecen en el otro, escenas que se cruzan, ¿no? Eh, Hay una escena en Hermanos que aparecen en Luz Eterna, no todos se han dado cuenta, pero en Luz Eterna se ven los hermanos en algún momento, ¿no? Porque ocurren al mismo tiempo esas 12 novelas. Y sí, pues vienen más cosas. Tengo que darle salida a otros proyectos que vengo trabajando ahorita, pero sí, pues mi idea es seguir con el cyberpunk. Mi idea con estas historias de ciencia ficción, de cyberpunk, es que hay algo que está ocurriendo y que todavía no decimos qué es eso que está ocurriendo. Y cuando yo visualicé esa historia hace muchos, muchos años, o sea, lo imaginaba así como una saga, como luego nos llegan a platicar, no, yo pienso una saga de 20 tomos contando, y bueno, pues yo me di cuenta que contar esa historia de 20 tomos o de, no sé, iba a ser muy complicado agarrar y decir, pues capítulo uno, capítulo 2, no porque no la pudiera hacer, sino porque cómo la voy a publicar, ¿no? Y este rollo de los historias que continúan. Entonces a mí me gustó, en lugar de hacer eso, utilizar mis novelas cyberpunk para contar otras historias que tocan así tangencialmente esa historia más grande y que poco a poco esa historia más grande vaya avanzando y que en algún momento esa historia se va a resolver, ¿no? Va a ocurrir algo. Poco a poco va a ir surgiendo a la luz y que ya no siento la necesidad de contar esa gran historia así tal cual de A, B, C, D, E, F, G, sino más bien que sea contada por medio de las otras historias de Cyberpunk, ¿no? Y pues para allá vamos, ¿no? Y tiene que ver con este personaje que aparece en todas estas historias que se llama Dirty Love, el amor cochino. Muy bien, pues esa es una gran noticia, sobre todo porque tienes una buena base de lectores, pues que les gusta el cyberpunk, ¿no? Entonces, de repente, esos lectores que después de Cuervo Eléctrico, pues se quedaron ahí. Obvio, tienes algunas otras historias de ciencia ficción que aparecen en Ipanema, por ejemplo, ¿no? En El Gallito. Me parece que esta es una gran noticia para toda esa banda que le gusta el cyberpunk, ¿no? La ciencia ficción. Y bueno, pues esperamos esa nueva novela de cyberpunk que siga incrementando pues todo lo que sucede aquí en este universo. Y bueno, esto que platicas de las historias que suceden en el mismo universo en tiempos iguales y que de repente se van ahí correteando, pisando, volteando a ver y todo eso, pues sí, me parece que dentro de tu trabajo, pues es de lo que me parece que es muy relevante, ¿no? Mucho no, de repente no se habla mucho de eso, ¿no? De esos detalles, ¿no? De esos detalles que de repente los autores le ponen a sus obras. Y bueno, pues
Me parece que es un buen momento para mencionarlo. Ya mencioné lo de los diálogos y ahora todo esto de estar jugando con el tiempo, estar metiendo ciertas situaciones que tengan que ver con otra cosa, pero que al final sea un caramelito para quien leyó Hermanos, de repente lee por acá, ah, huevo, esto pasa acá y esto pasa acá. Y bueno, de repente en el stand llega la gente y lo comenta y lo agradece, ¿no? Entonces, Sí, creo que te felicito mucho por todo ese trabajo, amigo. La neta es que no es fácil. Y bueno, antes de llegar a la recta final de esta entrevista, seguimos convocando a la banda. Ya hay por ahí algunas preguntas, que tenemos. Ahorita las vamos a hacer a Héctor. Este, pero bueno, tú ahorita, pues, ya tienes esta nueva edición, platicabas hace rato de la indeterminación del tiempo que le dedicaste a Hermanos, y yo sé por qué es esa indeterminación, porque le puedes compartir a la banda cuántas páginas dibujaste el año pasado. no, fueron más de 300 páginas el año pasado. 300 páginas, o sea, casi una página diaria en un año, del proyecto del Fonca, de Hermanos, de todo lo que se está gestando. O sea, 300 páginas. Estás cabrón, amigo, muy cabrón. Pues vamos a ver, vamos Pero a ver. bueno, pues justamente eso es parte de la pura pinche fortaleza, el hecho de todo el trabajo que se hace de este lado. Y de verdad te felicito, tú sabes, te lo he dicho en privado, te lo digo en público, la verdad es que todo el trabajo que has hecho, que has venido desarrollando, la trilogía Sueños Rotos, el asunto del terror, el asunto del Gila, el asunto obviamente, pues todo lo que gira alrededor de Operación Bolívar, Fuego Lento, o sea, todo eso finalmente, pues no es poca cosa. Y adicional a eso, pues todavía chingarte 300 páginas en un año y sacar una edición de 10º aniversario del doble de páginas, Sí, pues, amigo, este, estás, estás muy cabrón, amigo. O sea, yo no sé, porque obviamente uno no conoce a todos, si haya alguien que haya dibujado tal cantidad de páginas en un año, güey. yo No creo que lo sí. creo, pero bueno, muy bien, amigo. Pues sé que has estado haciendo pruebas para colorear, incluso en algún momento me compartiste que tenías la idea de lanzar algunas reimpresiones, unas nuevas ediciones de tus obras a color. En este caso, pues un gran trabajo y una buena novedad fue que Hermanos estuviera en escala de grises, pero ¿en algún momento piensas retomar el asunto del color en el caso de Hermanos? Pues seguramente sí, no sé cuándo o cómo. Eh, Fíjate que la decisión final de ir por los grises tuvo que ver con que no estaba convencido al 100 con cómo se veía, ¿no? Cómo se veía, o sea, sí se veía bien, ¿no? Pero, ¿cómo lo digo? Mm, Me gustaría que se vea mejor que como lo estaba haciendo. Entonces, para ello tengo que eh, elevar mi ki otra vez. Estoy aprendiendo a hacer cosas ahí con el color y ya que tenga un mejor resultado con el color y que pueda ver, o sea, que yo esté convencido al 100 con cómo se ve, pues ya seguramente haremos algo, ¿no? Vamos a acabarnos estos 5,000 ejemplares primero, ya después vemos si lo coloreamos o no. Pues sí me gustaría ver cómo se ve. Eh, el trabajo de color, eh, como las pruebas que hice, me gustó cómo se veían algunas cosas. Es el acabado final el que no estaba totalmente convencido, ¿no? Y no quería que se veía muy tibio, esa es la razón. El color se veía tibio. Y entonces, sí le sumaba mucho en que separaba los planos y ayudaba mucho con eso. Eh, que ahorita los grises lo hacen esa función, pero sí creo que
pudiéramos hacer un experimento, pero hay que mejorar el color. Y en esas ando aprendiendo también ahorita eso. Eso, Ando muy experimentando. bien, que eso también está bien chingón porque de repente nos ha pasado, ¿no? Hay mucha gente que piensa que como va empezando, y nos ve a nosotros y de repente es como, esos güeyes ya no tienen nada que aprender, pero la verdad es que No, así como lo estás platicando, pues realmente todos los días, todos los momentos, pues siempre estamos viendo qué aprendemos en términos de la gráfica, en términos de los textos, en términos de la narrativa, en términos del color, en términos del dibujo, en términos del diseño, en términos de la administración, en términos de las impresiones, o sea, realmente el camino que se lleva y que justamente nos hemos ido acompañando, pues es finalmente el del aprendizaje perpetuo. Y ahorita que justamente comentas el hecho de que estás aprendiendo y reforzando para que eventualmente puedas tener un color que realmente te satisfaga, pues es finalmente el ejemplo perfecto de que pues en esto no, en esto y en muchas cosas, pues no se deja de aprender, ¿no? sí, no, nunca, nunca. Sí. Buenísimo. Este, bueno, ¿te parece que vayamos a las preguntas que nos ha hecho la audiencia? Ya para regresando cerrar con esta entrevista que la verdad estoy bien contento de hacerte. Y bueno, pues antes de eso, les debo decir que Hermanos lo van a poder conseguir en el remate de libros a un gran precio. ¿A qué precio lo vas a tener en el remate de libros, amigo? Bueno, vamos a llevar unos cuantos ejemplares, poquitos, a 150 pesos. Eso lo vamos a tener ahí en 150, nada más 5 días. Y como acaba de decir Héctor, poquitos ejemplares, ya que es un libro que vale 300 varos en donde lo vean. Entonces, pues ahí va a estar. Lo pueden conseguir en Busca Libre, en nuestra tienda en línea, en la Carlos Fuentes, en Chihuahua, ¿cómo se llama? La Sándor Maray. Sándor Maray. Sándor Maray, pues en varios lados está disponible, hermanos. Y bueno, eh, pues si quieres le damos entrada a Tevin y cerramos con la pregunta de la banda. ¿Les parece? ¿Te parece bien, amigo? Sí, sí, claro. ¿Qué pasó, Tevin? ¿Cómo Tevin estás? ya. Pues aquí disfrutando la charla, ¿no? La entrevista. Sí, ya, increíble. O sea, siempre escuchar todo lo que hay detrás del trabajo de las obras que hace la Fortaleza y ahí en Nostromo también. Obviamente, pues está increíble. Te vas viendo cómo va cambiando, ¿no? Y ahí yo estoy muy contento porque realmente esta obra cambió bastante. O sea, no fueron dos, tres detalles justamente como lo estábamos viendo la otra vez, desde las entrañas, ¿no? Otro video que les recomendamos que vean de Hermanos, mientras estaba hojeando la nueva edición, yo iba viendo la viejita para ver qué tanto había cambiado y no, cambió un montonal de cosas, entonces, y sí se ve potenciada, eh, y eso me gustó bastante, ¿no? O sea, no son dos, tres detalles, sino de plano, sí fue una revisión, Super Master Cut, ¿no? Edición así cañón, ¿no? Del director que le metió mano, ¿no? O sea, George Lucas se quedó corto cuando metió mano en su obra, ¿no? Aquí de plano así, todas las páginas fueron, con mucho cariño, ¿no? Por el autor, metiéndole pues nuevos diálogos, nuevos encuadres, los grises, nuevas secuencias que no había, entonces, y escuchar ahorita las preguntas que le hacía Logan, pues está padre cómo fue llevando a la obra que actualmente es, entonces yo creo que los lectores van a estar muy contentos de descubrir estas obras, ¿no? Y siguiendo con las preguntas, antes de que demos paso a estas preguntas, que nos están haciendo ahorita en vivo, eh, yo sé que ahorita ya medio lo platicaste, Héctor, ¿no? Que mucho de tu obra
en el universo cyberpunk hay momentos donde los personajes aparecen escondidos, a veces aparecen ni tan escondidos, sino en secuencias también intercalados en las distintas obras, ¿no? En Luz Eterna, en Cuervo Eléctrico, ¿no? Entonces, yo creo que para el lector es algo que le gusta mucho, descubrir que tus personajes están pues dentro de un mismo universo. Y yo creo que traen muchas ganas de saber este universo, si va a llegar en algún momento a pues a ver un crossover mucho más directo, ¿no? Una interconexión mucho más dura donde todos ellos puedan directamente, pues, a través de una narrativa bastante interesante, interactuar, ¿no? Entonces, justo como pasó en las películas de Avengers, ¿no? Vas llevando la peliculita de cada protagonista, ¿no? Y no dudo que muchos lectores quieran ver esto. Entonces, ¿lo tienes planeado? ¿En algún momento veremos a todos ellos juntos en algún libro? Bueno, a los personajes juntos en un mismo libro no va a ocurrir tal cual, pero sí las consecuencias de lo que ocurrió en sus historias individuales, ahí sí. Y va a haber personajes que van a estar transitando de uno al otro, y sí, pero así como juntar un equipo de personajes, no. A mí me gusta mucho que muchos de los personajes están juntos, hacen algo, pum, y termina la historia. O sea que la historia ya se contó y me gusta mucho que ahí quede, ¿no? Y sí me gusta mucho que los ecos de lo que ocurrió hagan más cosas, pero no me gustaría llevar a mis personajes así como hacer un equipo, ¿no? De que, pues, de juntar a todos los personajes como un equipo, así como los Avengers, como lo planteas, así no, porque mis personajes no son así, no son, pueden tener acciones heroicas, pero en una escala tal vez muy pequeña, que es muy importante para su historia, pero no para, y que a lo mejor hace que cosas pasen en historias más grandes, pero no, juntarlos a todos no. Sí hay algo que va a estar ocurriendo con varios personajes, pero como que van a entrar, se atraviesan y salen, ¿no? Eso me gusta mucho, sobre todo para mantener esta idea de la continuidad y que es un mundo que ahí está, ¿no? Y que están juntos y casi pueden chocar entre ellos, ¿no? Entonces, eso sí me gusta, pero no, más allá de eso, como no quisiera llevarlos. Como que no es el tipo de personajes que estarían así, ¿no? Habría que ser personajes así, pero... Sí, quizás yo deseo que estuvieran involucrados en las tramas, ¿no? No tanto como de superhéroes, sino más bien que el lector disfrutara tener esos pequeños espacios con estos personajes, ¿no? También se me ocurre como Amores Perros, ¿no? Que de repente ahí tienen una interconexión y suceden cosas. Por ahí va la... no, ahí sí, eso sí pasa. O sea, eso sí ha pasado en las otras 4, sí pasa eso, de que hay puntos de intersección, y ya, ¿no? Pero y hasta ahí sí, justo así sí. Y me gusta mucho, ese ejemplo me gusta muchísimo, ¿no? De que los personajes puedan cruzarse y que ni se dan cuenta, ¿no? Así como tú te topas a gente en la calle y no los conoces, pero de repente, pues cada uno en su propia historia es el personaje principal, ¿no? Y entonces, pues eso me gusta que luego no, o sea, como decía Logan hace rato, los que ya leyeron los otros libros saben lo que está ocurriendo unos pasos más adelante, pero en la historia del que estás contando en ese momento no es relevante, ¿no? Y siguen avanzando, pero sí hay una consecuencia de eso. Así es, ¿cómo ves? No, pues muy chido, o sea, realmente esperen a ver qué más sorpresas en el mundo de Cyberpunk de H.G. Santarriaga nos tiene
en un futuro, ¿no? Entonces va a estar bastante interesante. Oye, fíjate que también a la par, pues en este tema de Cyberpunk, pues se presta para tocar temas bastante interesantes. Y ahí haces una crítica que me gustaría ahondar. ¿Cuál es tu opinión, ¿no? Con respecto a que en la novela gráfica, y no solamente en Hermanos, sino también lo he visto en Cuervo Eléctrico, ¿no? Y en las otras obras también de manera distinta, que hay una crítica a la gente que está dándole más peso a su vida virtual que a la real. ¿Tú nos podrías hablar de la postura que tú tienes con respecto a eso? Pues bueno, es algo que está ocurriendo desde hace muchos años, ¿no? De el quién eres tú en línea y quién eres tú en el mundo real, ¿no? Y que no necesariamente eres la misma persona. Sin embargo, ahora sí, sí vemos cómo pues la gente está totalmente inmersa en el mundo en línea, en el ruido del celular, y está cabrón lo que está ocurriendo, ¿no? Hace poquito vi un video, está bien gacho. Es en un estacionamiento de un hotel donde está un señor con su teléfono celular, así, güey. Y está ahí como, pues, quién sabe qué está viendo el güey, ¿no? Y está parado, él está bien, y está moviéndose un carro, una camioneta está pasando, están como acomodando los carros en el estacionamiento. Y el hijo de este señor viene corriendo desde atrás, ¿no? Papá, 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 papá. Y se atraviesa y lo atropella la camioneta, ¿no? Pero el papá pues estaba viendo el celular, ¿no? Y bueno, creo que se murió el niño, no estoy seguro, pero es así de que no mames, güey. Pues, ¿qué estás haciendo, güey? ¿Qué estás haciendo con el celular ahí, güey? Y la verdad es que el que movió la camioneta hasta estaba moviéndola despacito, güey, pues como en un estacionamiento así súper despacito. Nada más que el morro salió hecho la madre y se metió abajo de la camioneta el morro, güey. O sea, nadie esperaba que eso ocurriera. Y entonces, bueno, yo creo que pasan mucho ese tipo de cosas, ¿no? Con el rollo de estar ahí viendo, pues no sé qué, ¿no? Y, y lo veo en cosas más cotidianas. Ahorita esto es un extremo lo que platiqué, pero, o sea, está bien cabrón que tú vas a un restaurante y ves a la gente así, güey. Y tienen enfrente a otra persona y la otra persona está también así en el pinche celular, güey, nada más, ¿no? Y y bueno, seguro están ocurriendo cosas bien interesantes y bien importantes ahí, pero ni siquiera se ven a la cara, ¿no? Y no necesariamente gente que sea pareja, ¿no? Sino a veces lo ves entre grupos de amigos, entre familias, y está bien cabrón eso, La Navidad, güey. la Navidad, sí, 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 sí está. Y bueno, pues a mí me parece que a mí está bien, a mí Internet, cuando llegó Internet, a mí estuvo muy cabrón, güey. O sea, sí me parecía algo bien importante, bien interesante, y yo quería estar conectado todo el día. Y, y entiendo qué es lo seductor que hay ahí, qué es esa parte que atrae tanto, pero también, o sea, yo veo que hay gente que apenas suena la notificación del celular, ¡pum!, y brincan para contestar luego, luego, porque, no mames, pues me están escribiendo, ¿no? Y dejan de hacer lo que están haciendo porque, no mames, no mames, es que me están escribiendo, ¿no? Y, y a lo mejor sí es bien importante, ¿no? Pero también creo que hay momentos donde hay que soltar, ¿no? Y a lo mejor ya son ideas viejas, ¿no? Pero, mm, o sea, esto está cambiando muy cabrón y va a seguir cambiando y no se va a detener. Y bueno, pues a ver a dónde nos lleva esto como sociedad. Toda la parte que critica el hermano mayor a la tecnología, sí me parece bien chida, o sea,
Y ahí sí hay muchas ideas mías ahí en eso que ese personaje expresa. No todas, pero sí hay muchas ideas que sí. eh, y está cabrón porque el hermano le dice, güey, ¿cómo dices eso de la tecnología? Y tú traficas tecnología, ¿no? Bueno, pero ese es mi negocio, ¿no? Pero se me hace muy interesante eso. Y también entiendo al otro hermano que quiere, güey, ya no quiero estar escuchando a este güey, pinche viejo. O sea, lo que está ocurriendo acá está bien cabrón. Este güey no se da cuenta. Y, y bueno, ahora pasa más, por ejemplo, este rollo de de las vidas en paralelo que ocurren en línea está bien interesante. A mí me llama mucho la atención y como fenómeno de análisis, de estudio, lo que ocurre con los videojuegos, ¿no? De que de repente tu personaje en el videojuego está muy cabrón, güey. O sea, y puede ser un personaje súper respetado ahí, súper querido, tener un chingo de amigos ahí, y fuera de ahí no eres nadie, güey, ¿no? Este, y que es un poco lo que plantea el libro bueno, la película también, pero más el libro, el de Ready Player One, eso me gusta un buen, que la vida dentro de la red está bien chingona y afuera está todo bien mal. Entonces, sí hay cosas que me gustan de un lado y del otro, pero lo que yo ahorita veo claramente es que la pérdida de la humanidad, por cursi que suene, está bien cabrón. Y ya lo vemos afuera, güey. O sea, ya lo vemos en las calles, güey, ¿no? Los güeyes que van manejando los scooters con su celular ahí y van chateando, ¿no? Dices, no mames, vas manejando entre los carros sin casco, cabrón. Ahí, chateando, no sé qué estás haciendo ahí. O sea, se me hace bien peligroso y bueno, este, y, Bien. y aislados del mundo exterior, ¿no? Entonces, pues bueno, me gustaría que no fuera así, pero así es y así va a ser. Y eso se va a ir al extremo mucho más rápido, muy pronto. Entonces, pues hay que ver cómo lidiar con eso, ¿no? Sí, no nada más la idea de quedar ahí enganchado, ¿no? Adicto al contenido, sino también pues, las nuevas generaciones que saben que a través del like, no de la persona que esté al lado, no de quien te vea que lo haga, sino de subir el contenido de un video, pues se pierden ahí, ¿no? Cambiar su vida virtual, como tú decías. Y Está, incluso, por ejemplo, para el que es espectador, que están de repente así pasando el pinche TikTok, ¿no? El tas, 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 y de repente ya pasaron 2 horas, güey. 2 horas. Y nomás de estar ahí, viendo nada y haciendo nada, ¿no? Está bien cabrón eso, güey. Digo, pero, pues parecen como ya ideas viejas, ¿no? Pero sí está cabrón y sí me parece un mundo bien peligroso para los niños, ¿no? Sobre todo. Y, y de repente te topas con todo lo que hay afuera y está bien padre también, ¿no? Pero bueno. cañón, Es que cañón. hasta para uno, güey, o sea, yo, por ejemplo, en algún momento me sorprendí que al momento de ver una película, sobre todo, de repente yo, agarraba el celular, güey. Ujú. Dice, no mames, ¿por qué estoy agarrando el celular si estoy viendo una película, güey? Y entonces llegó un momento en el que justo esa pinche tentación la desactivé llevando mi pinche celular a mi recámara Ajá. y enfocándome porque eso de repente está pasando mucho de que ya no te puedes enfocar en lo que estás haciendo porque suena el celular, porque tienes pendiente algo, porque quieres ver quién te dio like, porque bla, 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 y llega un momento en el que incluso uno que tiene esa conciencia, de repente hay veces que uno no mide o no se da cuenta Y que cae. eso te puede estar pasando, y bueno, pues finalmente, pues hay que ponerle remedio, ¿no? Entonces yo en mi caso, la neta es que si ya, cuando estoy trabajando o cuando estoy viendo un contenido o algo, el celular lejos, güey, lejos o apagado o desactivado, porque justamente
pues de repente ya uno llega a un punto en que se vuelve rehén del pinche teléfono, ¿no? Así, tal cual, tal cual. Cañón. Oye, pues ya casi estamos llegando al final de estas preguntas, más sumadas a las preguntas ahorita que tenemos, que nos hicieron ahorita en vivo. Yo creo que también algo que les va a gustar mucho a los lectores, viniendo sobre todo de la obra que tú estás haciendo, pues estaría increíble que a la par, pues también no estaría más que nos recomendaras un buen cómic mexicano, ¿no? Porque siempre es importante, pues no nada más estar acá con nuestras obras, sino también estar recomendando un montón de obra mexicana y para que el lector vea que hay mucha diversidad y muchos caminos para seguir alimentándose de obra nacional, ¿no? Entonces, si nos puedes dar alguna recomendación de cómic mexicano, Héctor. Sí, sí. Mira, fíjate que ahorita como un cómic que compré el año pasado, lo leí el año pasado también, este se llama Hurt Hurt. y es de Petrochev. Es un camarada de allá de Jalisco. No sé si sea de Guadalajara, pero bueno, de por allá. Ahí están sus redes. Y me gusta mucho porque yo lo conocí a él en pandemia. Le compré creo que en Mercado Libre o en algún lado así. Le compré un cómic que son como tiras cómicas de ahí, de unos animalitos muy bonitos que él hacía. Y este es de ciencia ficción justamente. Y, y trabaja muy bonito las acuarelas. Está hecho, está hecho a mano. Y este. Y bueno, la historia es la historia clásica de un robotcito que adquiere conciencia, ¿no? Y se vuelve rebelde. Pero pues está bien padre su trabajo. Todo el trabajo de este camarada. Tuve oportunidad de saludarlo, de conocerlo ya en vivo cuando regresamos de pandemia, que regresamos ya a los eventos. Allá en Jalisco lo conocí en una fil y lo volví a ver, lo volvimos a, bueno, lo vi uno de estos días en el Salón del Cómic, ahí tenía a la venta sus cómics y también tenía que está pues muy bonito su trabajo, así búsquenlo, Petrochev, ¿no? Petrochev. Está bien padre y tiene varias cositas y me parece que es un muy buen ilustrador, ¿no? Y quiero aprovechar para recomendar otro más, Dale, Dani. Aprisco, Aprisco. y el autor, ahí está arriba su nombre, Ramsés Rosains. Okay. Está bien padre, perdón, es que se están saliendo los stickers y todo eso. Este, esta es pues una pequeña novela gráfica, aunque van a ser 3 capítulos. Este es el primero, y me gusta mucho que, bueno, el tamaño es un poquito más grande que los que nosotros hacemos, Sí, cierto, un poquito leve. un poquito. Está color el trabajo, el arte está bien padre, el papel está bien bonito, Cuché. Fíjense que él no lo conocía, pero lo conocí, en algún momento me di una vuelta en el evento el de Comixado. Uh-huh. En el último que hicieron el año pasado, no sé si fue en octubre o en noviembre, y pues igual es una historia de ciencia ficción, muy cyberpunk, con un dibujo bien padre. Me gustó, me encantó el trabajo del dibujo. Creo que él ganó uno de los Pixelatl, no estoy seguro, o fue finalista en uno de ellos. Ya ven que publican los 3 primeros lugares, ¿no? Pues también traía uno de esos, ese no se lo compré, el de Pixelatl, pero espero, espero encontrármelo pronto. Pero sí está bien bonito su trabajo. La calidad del libro también muy padre, una hechura bien padre. Laminado mate, barniz a registro. Está el charolazo Esa se alcanza a ver. Acá están sus redes para que lo sigan. Así es. Pues esos dos me parece que
por el tema de esta apenas lo terminé, entonces creo que que puede entrar. Pues esos dos están bien buenos los dos, bien diferentes. El de Ramsés es muy, muy digital, muy un dibujo Está bonito. muy, muy, muy bonito, con unos colores muy, muy vibrantes, ¿no? Está bien padre. Y el de Petrochev, pues la parte de las acuarelas, ¿no? Sí. De hecho, mira, aquí está. En Phil le compré un original, una acuarelita. ¿No? Lo voy a sacar de su. Órale. Sí, está bien padre su trabajo. Pues esos dos, particularmente Petruchev, ya llevo ya un rato siguiéndolo así macizo y sí, sí está padre. Sí. Su trabajo, y es un tipo a toda madre, la verdad. ¿No? Qué chido. Se ve bien padre. Los dos lo son, pero bueno. Pues Sí, eso, los dos. sí, Muy buenas recomendaciones porque aprovechando del no los, Cyberpunk. exacto, no los tenía en el radar y creo que ya ojeándolos ahorita brevemente y entrando a sus redes, sí, está bien padre su chamba. Está bien chida, sí. Así es. Pues muy bien, amigo Logan, si quieres vamos a darle continuidad. Pues vámonos a las preguntas de la banda. Jazmín Estrada dice, ¿cómo se te ocurrió hacer la escena de la cantina? Que justo lo que platicaba yo hace rato de los diálogos que van y vienen ahí, y que desencadenan varias cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo se te ocurrió esa escena, amigo? Pues nada más no sé exactamente a qué se refiere, o sea, sí sé cuál escena es, pero no sé qué es lo que le llamó la atención, pero más les platico la escena. En la escena están los dos hermanos echándose unas cervezas, platicando sobre varias cosas, y de repente los interrumpen y los tienen encañonados los Heartbreakers, que son estos traficantes vestidos como Elvis Presley. Y luego aquí viene una escena en la cual, ya voy a soltar el spoiler, ya tiene 10 años el libro, ellos al mismo tiempo de manera sincronizada los desarman y revierten la posición en las que los tenían apuntándoles con las armas, les quitan el arma y ahora son ellos los que apuntan, ¿no? Pasan tres cosas en esa escena. En la primera está el hermano mayor dándole un consejo sobre las morras al hermano menor, hablándole de los números, ¿no? A ver, güey, de entrada hay más mujeres que hombres, ¿no? Entonces, bueno, pues en teoría tienes más chance. Pero además, quita los pendejos, quita los que no trabajan, quita los huevones, quita. Y empieza a manejar unos números ahí muy a su manera, de tal forma que le dice, a ver, y quita los que son gays, quita esto, tras. No mames, vales un chorro, ¿no? Casi lo deja solo, ¿no? Dice, pues te están buscando a ti todas las morras, ¿no? Casi así es. Es una escena muy chistosa por cómo lo cuenta. Y pues a mí me parecía algo chistoso de platicarlo y sobre todo en este rollo de que cuando estás en esa posición en la que está el hermano de que, a mí nadie me pela, nadie me quiere, de repente que alguien te diga eso, pues creo que sí te levantaría un poco el ánimo en ese sentido, ¿no? Eso es algo que pasa en esa escena. Luego hay una parte donde los encañonan, que era lo que les decía, y ahí, bueno, hay una parte donde los hermanos, mientras los desarman, la escena ocurre en cámara lenta prácticamente, y a modo de instructivo de uno, desvías la pistola, sujetas fuertemente, giras el brazo, jalas con fuerza, y bueno, digamos que en unos cuantos cuadros te explica cómo desarmar a alguien que te está apuntando a la cabeza, ¿no? Y eso, bueno, en algún momento yo fui un junkie de los videos de
estar viendo videos de ese tipo, ¿no? De cómo desarmar a alguien y cómo hacer esto. Y si alguien hace esto, ¿qué tienes que hacer? Y a mí me parecía como chistoso hacer esto con los hermanos. Y bueno, eso es algo que pasa ahí, ¿no? Y bueno, la otra cosa que ocurre es que dentro de esta cantina hay un cantinero muy carismático que se llama Paquito. Y bueno, yo toda esa escena la visualicé en una cantina que era mi cantina favorita muchos años, ya la cerraron, que era el Trompo. Y bueno, pues se imaginaba así, los sillones apretaditos, así, y que esta escena ocurriera en ese lugar así. Pues ocurren esas tres cosas. No sé, a cuál de esas tres, qué es lo que le llamó la atención de esa escena, pero pues esas cosas pasaron, ¿no? Y básicamente fue como tratar de que fuera chistosa toda esa escena que ocurre ahí. Chistoso, aunque es una masacre al final. Oye, no la parte donde también va cayendo la gotita. Sí, pero, aunque eso es de la edición nueva, ¿no? Es que eso quería comentarlo ahí. Para los que ya tengan esa edición, vale mucho la pena que vean esta última porque cambia totalmente, ¿no? Lo vi ya recientemente que todo esto sucede en microsegundos porque hay una gota que se va cayendo en lo que están ellos rodeados y hacen este cambio y hay todo un diálogo que para que el lector vea, esté leyendo y entienda que todo sucede en cuestiones de microsegundos, hay una gota que está a punto de caer. Y entonces ahí es donde nosotros como lectores podemos ver pues la velocidad en que ocurre todo, ¿no? A pesar de ver tantos cuadros, tantos diálogos, todo. Entonces eso está bastante chido, ¿no? Entonces ya termina de caer la gota y da un giro a todo lo que está ocurriendo. Entonces, eso está muy chido. Esto es exclusivo de la nueva edición del 10º aniversario. Entonces, para todos los que ya lo tienen, creo que vale la pena volver a tener hermanos, ¿no? Porque está padrísimo estar haciendo las comparativas con el hermanos, con el 3 y hermanitos, ¿no? Con esta nueva edición. Sí, quedó muy bien eso, la verdad. Muy bien. Vamos a darle. Vámonos con Artemisa Zaragoza, que dice: ¿qué parte del desarrollo tecnológico es lo que más te gusta explorar dentro de sus historias? Pues como a mí me voló la cabeza, a mí me gustaba mucho, me gusta mucho una novela que se llama Neuromancer de Gibson. Y bueno, todas sus novelas que tienen que ver con esta historia, que es Mona Lisa acelerada, varias de estas historias hablan de cómo la gente se conecta en la red y cómo viven ahí. Cuando vi Matrix la primera vez, o sea, fue así de que es como un poco como yo imaginaba que se veía en el libro, ¿no? Cuando la gente se mete a la red. Y bueno, pero en Matrix es un mundo falso en el que se conectan, ¿no? Y cuando leí Ready Player One, la primera vez, eso me gustó mucho, esto de lo que hablábamos ahorita, ¿no? De que la gente tiene esta inmersión del mundo real al mundo, al mundo digital y que ahí adentro llevan otra vida, eso me gusta mucho. Y bueno, aquí debo decir que hay una novela que me gusta mucho, esta es de Beth, Gel Azul. A mí me gusta mucho porque ahí la gente se conecta en unos tanques. Se meten como unos tanques y están conectados y viven en el mundo digital totalmente. Y la gente está dentro de como estos tubos de probeta, digamos, y están ahí en animación suspendida sus cuerpos físicos. Y entonces, eso me gusta mucho. Me gusta esto que pasaba en Matrix, donde les ponían atrás el enchufe y los conectaban a la red. A mí me gusta mucho, y de ahí viene la idea de ponerle en mis historias el enchufe en la parte de adelante, ¿no? El implante cibernético.
Esa parte de ese elemento tecnológico me llama mucho la atención. Y para mí el paso natural para allá era cuando salieron los lentes de Google, ¿no? De esta parte de tecnología que después abortaron, pero ya vienen ahí varios elementos más donde pues la tecnología para hacer una inmersión en la red cada vez es más chida. Eso me llama mucho la atención. Muy chido. A ver, vamos a poner la siguiente. La seguí. Continúa, Artemisa. Esta pregunta me es complicada hacerla, pero a ver si se entiende. Existe un universo dentro de la cabeza del Máster Santarriaga en donde están ocurriendo estas historias y él lo visita o las ve, o primero se imagina las historias y luego decide si adaptarlas al cyberpunk o no. Sí, es más esto segundo, o sea, no es como que las historias ahí estén y yo las vea, más bien, por ejemplo, en el caso de Hermanos en particular, en algún momento yo quería contar esta historia, una historia acerca de los hermanos que se llevan muy mal, ¿no? Y bueno, para mí lo natural fue llevarlo esto al escenario del cyberpunk, que era el que yo venía trabajando, ¿no? Pero pues bien podría ser una historia de terror, ¿no? O de otro tipo de historias, ¿no? Pero, y bueno, a partir de ahí hay muchas historias o muchas ideas que tengo, o pensamientos que tengo, anotaciones que hago, o cosas que escucho o que veo, y que de repente, pues ahí se quedan esas historias o esas ideas, y en algún momento cuando estás ensamblando una historia, dices, oh, eso que pasó acá o esto que dije, podré embonar perfectamente y ya nada más lo ajustas y fluye, ¿no? Pero si no, como que ya esté hecho y te asomes a ver y ya de ahí lo hagas, no, más bien como que hay todo un trabajo de yo lo veo como una caja de cachivaches, así, llena de ideas y de cosas y que estás así, no, este no embona, este tampoco, ya. Y todo el tiempo pues uno va tomando notas, va haciendo dibujitos o de repente lees algo o ves algo, alguna película, un libro y tienes ideas y vas haciendo anotaciones ahí en tu cabeza o en el mismo teléfono, en una libreta física también y ya, y tomas eso y lo extraes y ves dónde lo puedes colocar para ir eslabonando una historia. Pero sí, como que así yo armo las historias. No es que estén ya hechas ahí, sino que sí hay que irle poniendo, y hay que irles equilibrando ahí entre lo que le quitas y le pones, porque si le pones, se satura de condimentos y no sale bien. Sale. Muy bien. Continuar, Artemisa. Si hubiera aventado un segundo número donde apareciera el tercer hermano, ya tenía a toda la banda bien integrada con el 3. No. Lo que sí, una parte que incluí en esta edición de 10º aniversario es que abundé un poco más en el pasado y hay escenas donde se ven ellos más jovencitos, ¿no? Y el momento en el cual se rompe la relación entre ellos, ¿no? Y la importancia de la mamá detrás de todo esto. Entonces, pues eso me gustó explorar esa parte. Pero no va a haber un tercer hermano. Muy bien, pues pues hemos llegado al fin de las preguntas que teníamos. Acuérdense que, como comentábamos, íbamos a estar comentando las preguntas que tuvieran que ver con la obra. Y bueno, pues algo más que quieras agregar, amigo Héctor, acerca de esta edición, de esta gran edición, para cerrar esta entrevista, amigo. No, pues primero que nada, gracias amigos por haber preparado esta entrevista, por haber estado aquí
realizándola, y a la banda que nos acompañó en vivo, muchas gracias. Y pues nada más quiero decir que Hermanos sí fue en su momento un libro muy importante para mí, lo sigue siendo un libro muy importante para mí, y que me ayudó en un momento muy complicado. Medio les platiqué hace rato cuál fue ese momento, y que me permitió como definir muchas cosas sobre lo que ahora soy, lo que ahora hago, ¿no? Y pues desde entonces hubo gente que me apoyó, que me respaldó, y que me ha venido acompañando desde entonces, y yo les agradezco mucho a todos ellos que han estado conmigo, que me han apoyado, que me han favorecido comprándome más libros, comprándome mis otros libros, y que al final han permitido no solo comprobar esa tesis, esa idea de que seguramente sí va a funcionar hacer novela gráfica, sino que pues me han puesto aquí donde estamos parados hoy, y yo les agradezco mucho, ¿no? Y bueno, quiero hacer una mención también muy importante a alguien que en su momento, cuando salió la primera edición, me compró el libro y me hizo una reseña, y bueno, yo quise poner sus palabras aquí en mi libro, que es Alberto Calvo. Me dejó una gran reseña. Yo nunca había tenido reseñas de mi obra hasta que salió Hermanos, ¿no? Por ejemplo, empezó a ver ahí 2, 3, 4, 5 reseñas en ese momento. Y bueno, pues Alberto ya no está aquí, pero en su momento creyó en mi obra, y decidió pues no solo comprarla, leerla, sino además, con lo duro que era él como crítico, además para favorecerme ahí con unas palabras bonitas para mi obra, pues donde quiera que esté, muchas gracias, y pues bueno, aquí está su nombre, y pues le agradezco mucho eso, a él y a todos los que creyeron en mí en ese momento, y a quienes 10 años después, 11 años después, siguen creyendo en mí, en mi trabajo, y que me ven y ahora qué sigue, ¿no? ¿Y cuándo viene el nuevo? Muchas gracias a todos ustedes, y pues aquí voy a estar todo el tiempo que pueda, pues haciendo esto y haciendo más obra. Eso quiero decir. Qué chido, ¿no? O sea, finalmente terminar con estas palabras, pues para todos los lectores que han ido apoyando y que ahí siguen firmes, ¿no? No solamente con este libro, sino con todo tu demás obra, y creo que vale mucho la pena, ¿no? Cerrar con Hermanos, con el 10º aniversario, en esta edición, potenciada y mejorada la obra, está increíble. Así es. Muy bien, amigos, pues mañana va a ser un día duro. Vamos a descansar. Nosotros somos pura pinche Fortaleza Comics. Y no estamos aquí de visita. Y no estamos aquí de visita. Pura pinche Fortaleza Comics. No estamos aquí de visita.